2, 3, 1, no graba. Grabando, dice. Listo. Entonces, recordar siempre los valores que deben practicar, la responsabilidad y practicar la actitud de puntualidad, ¿no? Entonces, me va a ayudar Adauto Camposano Melanie. Por favor, ayúdame con la lectura, Melanie. Ya, profesor, ¿qué es una computadora? Una computadora, computador u ordenador es una máquina de funcionamiento electrónico capaz de procesar datos a gran velocidad y en grandes cantidades, convirtiéndolos en información útil que luego será representada en términos convenientes, analizables, comprensibles por un operador o usuario humano. Gracias. Entonces, tal como mencionó su compañera, a una computadora o computador u ordenador, o abreviado PC, de Computer Personal, ¿no? O Personal Computer, es una máquina o es un aparato electrónico, ¿no? De funcionamiento electrónico, dice, ya recordar esto. Funcionamiento electrónico, ¿ya? Tal como dice, puede procesar datos a gran velocidad y grandes cantidades, ¿no? Listo. Ahora, de por sí, la computadora no hace nada, ¿no? Tal como menciona, es operado o les da las instrucciones un usuario humano, en este caso, nosotros, ¿no? Entonces, recordar ello, ¿ya? Siempre que una PC es un aparato electrónico que procesa datos a gran velocidad y grandes cantidades, ¿no? Bajo las instrucciones de un usuario humano. Sin ello, la computadora es como cualquier otro electrodoméstico, ¿no? Ahí no hace absolutamente nada. ¿Ya? Ahí tenemos la imagen, ¿no? Creo que hoy en día las niñas que les gusta, o más que nada en los varoncitos se ha visto, ¿no? Lo que les gusta los juegos, es una PC gamer lo que se muestra en la imagen, ¿ya? ¿Quién me ayudó? Adauto, Melanie me ayudó. Ahora me va a ayudar Roja Santos. Roja Santos, ayúdame con la lectura, por favor. Generación de las computadoras. Primera generación de computadoras. Esta es la generación inicial que se extiende desde 1940 hasta 1952. Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podemos comenzar a llamar computador, propiamente. Se basan en electrónica de válvulas y tubos al vacío. Uno de los modelos más famosos de esta generación fue la ENIAC de 1946. Ya, profesor. Gracias. A ver, tal como... A ver, un rato ya, listo. Tal como mencionó su compañera, ¿no? La computadora o claro, las computadoras se dividen en varias generaciones, ¿ya? Dentro de ellos, la primera generación, ¿no? De computadoras. Tal nos dice que esta inició en el año 1940 hasta el año 1952, ¿no? También nos dice que comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automatizada, ¿no? Se podría llamar, entre comillas, tal como está, computador, ¿no? Y, y estas computadoras eran inmensas, pues, ¿no? Que ocupaban toda una manzana, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿ven? Esta parte en la imagen, así era, ¿no? Circuitos, bobinas, todo ahí, un montón de cosas, ¿no? Y tal como dice, se basaba, su principal característica es que se avanzaba en la electrónica de válvulas y tubos al vacío, ¿no? Y uno de los modelos más famosos de la primera generación fue la ENIAC de 1946, ¿ya? Donde podía realizar, como dice, pequeños cálculos, ¿no? Pero ya era un gran avance para esa época. Uy, se parte el cielo. Están jugando boliche arriba, ¿ya? Aliaga Flores.
Me Sí, ayuda con esta profesor. diapositiva. Segunda generación de computadoras. Comienza en 1956 y se extiende hasta 1964. El cambio de la primera a esta segunda generación lo representó la sustitución de las válvulas de vacío por transistores, haciéndolas mucho más pequeñas y reduciendo también su consumo eléctrico. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para programarlas, como el célebre Fortran. Uno de los modelos más conocidos de esta generación fue la IBM 1401 Mainframe. Gracias. Entonces, ¿no? En la segunda generación inicia en 1956 y se extiende hasta 1964, ¿no? Tal como nos dice, el cambio más importante de esto, lo que representa esta generación, es que ya no trabajaban con válvulas de vacío, sino que lo cambiaron por transistores, ¿no? Entonces ya poco a poco va se podría decir que se está actualizando, modernizando, o está saliendo algunos avances, ¿ya? Entonces, haciéndolos mucho más pequeñas y reduciendo también el consumo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si antes en la primera generación el computador ocupaba, como dice, una manzana, ¿no? Porque eran cuartos y cuartos con válvulas de vacío, en la segunda generación ya era más pequeño, se puede decir hasta el tamaño de una casa, ocupaba la habitación de una casa o como una casa, ¿no? Ahí, ya todos los componentes, ¿no? Y al reducir su tamaño, también reducía lo que es el consumo eléctrico, ¿ya? Entonces, otra característica nos dice que ya esta segunda generación disponía de un lenguaje específico para programarla. En esta segunda generación viene pues lo que se llama o se denominan las tarjetas perforadas, ¿ya? Donde cada secuencia de perforación en unas tarjetitas representaba en este caso un algoritmo, ¿no? De programación. El lenguaje que se utilizaba en esa época era el Fortran, ¿no? Tal como dice. Fortran lo han puesto ese lenguaje en honor al científico o investigador de apellida Fortran, ¿ya? Uno de los modelos más resaltantes de esa generación fue la PC, la IBM, la 1401 Mainframe, ¿no? Listo. Tercera generación, Ñaui Ramos, ¿me ayuda? Desde 1965 hasta 1971 se extiende esta tercera generación que vino determinada por la invención de los circuitos integrados. Esta tecnología revolucionaria permitió aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas a la par de que reducía sus costos de manufacturización. Estos circuitos se imprimen en pastillas de silicio, añadiendo pequeños transistores y valiéndose de la tecnología de los semiconductores. Con esta generación de computadores se calculó el número de pi con 500.000 decimales. Gracias. Tal como lo menciona, entonces, la tercera generación inicia en 1965, ¿no? Hasta el 71, ¿ya? Uno de los grandes eventos o inventos de esta época, tal como lo menciona, es la invención de circuitos integrados, ¿no? Ya no eran tubos al vacío ni transistores, sino eran estos circuitos integrados, ¿no? De acá, que estoy resaltando, ¿no? Ya vemos los circuitos integrados, ¿no? El cual ayudó bastante, ¿no? Al avance de la tecnología. Tal como dice, revolucionó la tecnología, ¿no? Porque procesaban mayores cantidad de datos, ¿no? Y como dice, el proceso de construcción, como pueden ver, más pequeños, ¿no? Entonces ya las PCs eran ya casi como hoy la conocemos, ¿no? De ese tamaño se podría decir, ¿ya? Estos circuitos integrados, tal como lo menciona, están impresos, ¿no? En pastillas de silicio,
¿ya? El cual están añadidos, como dice, dentro de ellos pequeños transistores, ¿no? El cual sirven como conductores. Luego de ellos nos dice que en esta generación, recién con las computadoras, ¿no? Han logrado el cálculo de pi, ¿no? Con 500.000 decimales, ¿no? Lo que conocemos el 3.1416, ¿no? Nosotros está ahí con 4 decimales, pero en la computadora lo ha calculado con 500.000 decimales, ¿ya? Ahora me ayuda Astoray Metueros. Cuarta generación de computadoras. La cuarta generación se fabricó entre 1972 y 1980. La integración de los componentes electrónicos pronto permitió la invención del microprocesador, un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que se pasó a denominar chip. El primer microprocesador de esta generación fue el Intel 4004, fabricado en 1971. Inicialmente para una calculadora electrónica, los computadores populares de esta generación fueron muchos, clasificados entre PC, IBM y clones de otras empresas. Gracias. Entonces nos dice que la cuarta generación está entre el año 1972, algunos autores dicen desde 1971, ¿ya? Hasta 1980, ¿no? Entonces, acá ya algo importante, ¿no? Que se inventó o resulta la invención del microprocesador, ¿no? Entonces, un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que se pasó a denominar un chip, ¿no? Esto de aquí que vemos aquí, a ver, con rojito lo voy a resaltar, ¿ya? Acá. Esto viene a ser un microprocesador, ¿no? El cual contiene, como dice, diferentes chips integrados dentro de todos los circuitos, ¿ya? Entonces resulta esa invención, el cual ya propiamente se puede ensamblar dentro de una PC, ¿no? Por ejemplo, en esos años de la generación de la cuarta generación, hoy en día ya no existe esta empresa, ¿no? El gigante azul, o no se escucha mucho, la IBM, ¿ya? Antes sí, ¿no? En esas épocas del 80, el 81, 82, hasta los años 87, casi 90, todavía había computadoras IBM, ¿ya? Como dicen, eran de marca, ¿no? Y también aparecieron los clones, ¿no? Lo que hoy en día mayormente circula son los clones, ¿no? O sea, antes se podría decir que la IBM tenía el derecho de patente de que ellos nomás en todas sus computadoras, todos sus componentes tenían que ser IBM, si no, no funcionaba. Entonces ellos vieron la necesidad poco a poco cuando sacaron los clones de distintos fabricantes, como dice, distintas marcas, eran compatibles, ¿no? Entonces ahí ya perdió, como dice, un poco el monopolio de la creación de la fabricación de computadoras, ¿no? La IBM. Poco a poco fue desapareciendo, ¿ya? Entonces, esta computadorita que vemos aquí, ¿no? Es la imagen de la primera computadora, como lo ven, medio feita todavía, me gusta ahí, ¿no? Su mouse, todo feito. Hoy en día ya tenemos mouse inalámbricos, mouse que se conectan por Bluetooth, pantallas súper planas, ¿no? Ahora las PCs que son todo en uno todavía, o las mochileras, como le llaman, delgaditas, las laptops, todo ello, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, en esa época, el primer microprocesador propiamente dicho de esta generación fue el Intel, el 4004, ¿no? Entonces, a partir de ello ya inicia, como dice, la revolución de los microprocesadores, ¿ya? Me va a ayudar ahora Morales Sauni. Morales Sauni. Ok, profesor. Quinta generación de computadoras. Esta generación es la más reciente. Comenzó en 1983 y aún sigue vigente en la actualidad. La computación se diversificó enormemente. Se hizo portátil, liviana y cómoda.
Gracias a Internet expandió sus fronteras de uso hasta límites nunca antes sospechados. Aparecieron las computadoras, laptop o portátiles, revolucionando el mercado e imponiendo la idea de que el computador ya no necesita estar fijo en una habitación, sino que es un aditamento más de nuestros maletines. Gracias. Entonces, a partir de la quinta generación, ¿no? Que inicia entre el año 1983-84 y que se puede decir hasta la actualidad, ¿no? Sigue vigente. Nuestras computadoras se hicieron, como dice, livianas, más cómodas, ¿no? La tecnología fue avanzando. Claro, en esa época, como dicen, en el 84, 85, las laptops no eran como las conocemos, ¿no? No tenían un diseño más robusto. Las pantallas también, como dice, las planas, no son como ahora las que tenemos, ¿no? Más bien delgaditas, sino también eran un poco toscas, ¿ya? Entonces, a partir de ahí comienza la revolución, ¿no? De la tecnología. Algunos autores lo dividen en sexta, séptima, octava generación, ¿no? Pero lo resaltante es ver hasta la quinta, ¿no? Para ver hasta dónde, como dice las computadoras, de ahí para adelante, siguen evolucionando, ¿no? Creciendo más, ¿ya? Entonces, lo resaltante de esta época es que se hicieron más livianas, portátiles y cómodas, ¿no? Y que, como dice aquí, hoy en día podemos llevar en nuestras maletas, mochilas, maletines, ¿no? Las PCs, ¿ya? Ahora, ya que hemos conocido un poquito de la historia de la generación de las computadoras, vamos a conocer la computadora en sí, a las partes internas, ¿no? Los componentes básicos internos de una computadora. El nombre que le dan al gabinete o a la caja, a ver, ¿cómo lo conocen a toda esta partecita, a todo este componente de acá adentro? Ustedes lo ven como un cuadrado, ¿no? CPU. CPU, listo, ¿ya? Ese nombre que le hemos dado nosotros, CPU, ¿no? Se nos ha hecho, se puede decir, coloquial, ¿no? Decirlo, mi CPU, mi CPU, mi CPU, ¿ya? Pero en realidad el nombre correcto y adecuado, el nombre correcto, ¿no? Se llama gabinete, ¿ya? Gabinete, más que nada gabinete, ¿no? Se llama gabinete o caja lo conocen algunos, ¿ya? Ahora, el nombre que nosotros lo conocemos comúnmente CPU es cerrado, ¿ya? El CPU en realidad viene a ser el procesador, ¿no? El procesador sí se llama CPU porque es la unidad central de proceso, ¿ya? Entonces, dentro de nuestro gabinete, ¿ve? Como ven, gabinete, acá está el nombrecito de gabinete. Dentro del gabinete recién se ensambla todos los componentes, ¿no? Como la placa madre, las tarjetas de video, tarjetas de editor de gráficos, las memorias, el procesador sí se le conoce como CPU, ¿no? Pero comúnmente ya por lo que hemos usado o escuchamos, le dicen mi microprocesador o procesador, ¿no? La fuente de poder o alimentación, ahí está, ¿ve? Cooler del CPU. Este es un como dicen, un aditamento, ¿no? El cooler para lograr enfriar al CPU, ¿no? O al procesador, ya que esto trabaja, como dice, a alta velocidad y se calienta. Entonces, esto hace la función de refrigerarlo y que no se queme, ¿no? Dentro de ello también vamos a ver el disco duro. Bueno, acá un portadisquete, hoy en día ya no se utiliza en las computadoras. Esto sí, lector de medios. Y hoy en día creo algunos todavía tienen las unidades ópticas que se llaman lectoras, ¿no? Lector de CD que lo conocemos. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a dar una descripción de cada uno de algunos componentes básicos, ¿ya? Para lo cual ahora me va a ayudar Camarena Seas. Camarena. Ya, placa madre o tarjeta madre. La placa madre es un elemento fundamental en una computadora, dado que es la encargada de entrelazar o comunicar todas las demás partes, placas, periféricos y demás componentes uno entre otro. Gracias.
Entonces, tal como menciona, dentro del gabinete, lo primero que debe ir instalado, o como dice el fundamental donde se arma todo, es la placa madre, ¿ya? Dentro de nuestra placa madre, recién nosotros, esto de acá es una placa madre, los que tienen CPU y alguna vez lo han destapado y han visto, de repente algunos de color verde, otros de color negro, otros morado, otros rojo, depende bastante del fabricante, ¿ya? Entonces, dentro de esto, que se ve como si fuese, como dice, una maqueta, ¿no? De edificios, como una ciudad ahí, ¿no? Todo tecnológica ahí. ¿Se ve? Esto se denomina placa madre o tarjeta madre, o algunos en inglés mainboard, ¿no? ¿Ya? Donde se conectan todos los demás componentes. Esto sirve, como dice, es la base para que todos los demás componentes puedan comunicarse entre sí, ¿ya? Entonces, resaltamos, ¿no? Estamos en la placa madre, es el elemento fundamental de una computadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la encargada de entrelazar y comunicar todas las partes, ¿no? De la computadora. Listo. Gisle, ahora me ayuda Huacaichu Colandeo. Procesador. El procesador está ubicado en el corazón de la placa madre y prácticamente es el cerebro de la computadora. Científicamente es llamado CPU. ¿Ves? Aquí, las gracias, Andrea. Como pueden ver, el procesador también se le conoce como microprocesador, ¿ya? O también científicamente llamado el CPU. Este sí es el término correcto de darle al procesador, ¿no? El CPU. ¿Por qué? El CPU vienen de las siglas Unidad Central de Proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como lo menciona, es el cerebro de la computadora, ¿no? Este, como dice, el que hace todas las operaciones aritméticas y lógicas, ¿no? ¿Ya? A gran velocidad. En sus inicios, como dicen, era primero, la ENIAC no tenía esto, sino cuando apareció recién los primeros microprocesadores, en la IBM, después vino la Pentium, Pentium 3, Pentium 4, la C, la una Dual Core, creo, luego Core 2 Duo, de ahí vino la generación de las Core i3, ¿no? Core i3, Core i4, Core i5, ¿no? Core i7, Core i9, y cada uno de ellos, por sus generaciones, también ya lo denominan, ¿no? Primera, segunda, tercera. Hoy en día estamos ya en la décima y onceava generación de procesadores que está lanzando, ¿no? Esta marca Intel. Así como hay Intel, ¿no? Algunos, por ejemplo, yo tengo mi computadora ya. ¿Qué procesador utiliza? Core i3, Core i5, unos dicen Celeron, ¿no? Otros dicen, el mío tiene AMD Ryzen 3, ¿no? O AMD A4, A6, A9, A8, A12, A10, ¿no? Dentro de ya cuando vamos a ver específicamente los tipos de procesadores o marcas, porque son dos fabricantes a nivel mundial, ¿no? Que tienen el mercado de procesadores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le conoce el procesador? Es el CPU, ¿no? O el cerebro. Esto trabaja en gigahertz, ¿ya? Listo. Ahora, memoria RAM. Me va a ayudar Castro Fernández. Castro Fernández. ¿Qué pasó con Castro? Miren, ya, si no intervienen cuando se les llama, se les considera como evadidos o evadidas, ¿no? Es por eso que algunos docentes no esperen todavía que cambiemos las políticas acá en el curso y pidamos, ¿no? Que todas sí o sí tienen que estar activadas cámaras, ¿ya? Castro Fernández. ¿Dónde se fue Castro? A ver. Abandonó la sala Castro. Listo. Entonces hay que ponerle como evadido, pues.
No es el hecho que me hago presente y de ahí me voy, ¿no? Entonces este reporte también se les envía a sus padres, ¿ya? Profesor, Adelante, dígame. disculpe, Salomé me acaba de hablar y me dijo que se fue la luz, que se va a comunicar con usted ya. Ya, listo. Si no, se va a quedar como evadido. ¿En qué parte ahí está viviendo entre Ayacucho y Ancash, no? No me equivoco. Justo por ahí tengo un amigo que tiene una tienda de fotocopiadoras. Voy a verificar su versión de Salomé. Listo. Butarra Mariel, por favor, ayúdame con memoria RAM. Ya, profesor. Memoria RAM. La memoria RAM es donde se va almacenando la información que se está utilizando en el momento. También existe la memoria ROM, que es donde se va almacenando la configuración BIOS, básica para el correcto funcionamiento de la computadora. Ok, gracias. Entonces, la memoria RAM, como podemos ver, esta partecita, a ver, voy a poner con el rojito más bien acá, a ver, rojo ya. Acá. Esto de aquí es una memoria RAM, ¿no? Hoy en día, la memoria RAM, porque ya la tecnología y ustedes, como dice, la generación del milenio, ¿no? Generación del milenio, más son, como dice, nativos tecnológicos, más están pegados a los juegos y a la tecnología, y también ha avanzado con ello, ¿no? Antes, por ejemplo, acá circuitos integrados, circuitos, en estas memorias, no necesitaban refrigeración, porque no necesitaban mucha velocidad de procesamiento, de trabajo. Hoy en día, con esas PC gamer, ¿no? Porque los juegos consumen bastantes recursos, las memorias necesitan tener, como dice acá, está cubierto con un dispositivo que ayuda a refrigerar, ¿no? Que les da, como dice, el enfriamiento. Entonces ya no se sobrecalienta ni se quema. Las primeras memorias que aparecieron eran, pues, ni 1 giga era, no era 500, megabytes, ¿no? 560, 720, por ahí, ¿ya? Después, hoy en día ya tenemos, pues, ¿no? PCs que tienen 4 gigas, 8 gigas, 6 gigas de RAM, las de juego, ¿no? Y para arquitectura 16, 20 gigas llega todo ello, ¿no? Entonces, la memoria RAM se almacena la información en el momento que está prendida la computadora, ¿ya? Una vez que se apaga la computadora, toda información que estaba almacenada en ese tiempo desaparece. Es por eso que también a la memoria RAM se le conoce como memoria volátil, ¿no? Una vez que se apaga, toda la información que tenía desaparece. Esperamos que ustedes, niñas, no tengan, pues, no sean tipo memoria RAM, ¿no? Una vez que se acuesten, al día siguiente ya se les olvida todo lo que han aprendido en este día de hoy, ¿no? ¿Ya? Ahora, la memoria ROM son similar a estos unos chipsitos, pero, tal como dice, se almacena la configuración de la BIOS. La BIOS es el sistema básico de entrada y salida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros prendamos nuestra computadora, la memoria ROM o la BIOS, ¿no? Verifica, pues, ¿no? A ver, ¿tengo el teclado? Sí. ¿Tengo el mouse? Sí. ¿Tengo los parlantes, el monitor, todo está conectado? Ok, ¿no? Trabaja, ¿no? Y en algunos casos, las computadoras más sofisticadas, como dice, botan un pitidito, ¿no? Si está mal conectado algo, pip, 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 suena y no se enciende bien la computadora. Queda pantalla negra, ¿ya? Es igual como nosotros cuando nos despertamos al estirarnos, ¿no? Ah, tengo mis brazos, tengo mis piernas, todo está completo al levantarse. El error que cometen algunos, ¿no? Es que a la computadora ni bien la encienden, está cargando recién el escritorio, ya le están dando doble clic al internet, doble clic para abrir un programa, otro programa, ¿y qué hacen? Lo cuelgan a su máquina, pues, ¿no? Como dice, lo vuelven lag, ¿no? Lo vuelven lenta. Es igual a decir que a ustedes, papá o mamá, venga a su cama y le diga, ya, levántate, y encima, como dice, ya, haz esto, haz el otro, otro, todo sobrecargó al final, como dice, quedas un poco aturdida, o dices, guau, tantas cosas, ya ni me acuerdo qué me dijo, dice, ¿no? Igualito a la computadora, ¿ya? Aquí me va a ayudar
Guadil Quiñones. Fajas o buses de comunicación. Estos son los que se encargan de interconectar los componentes entre sí. Gracias. Según avanzadas las generaciones y la tecnología, los buses de comunicación antes, ¿no? Eran como esto de aquí que vemos, ¿ve? Esto de acá, los flats, ¿no? Todas estas partes de acá, los flats, en cuál se comunicaba, ¿no? Tenían, como dice, unos hilos, de acuerdo a ello, comunicaba, como dice, el procesador al disco duro, del disco duro comunicaba al, tenía otro, ¿cómo se llama esto? Al lector de CDs, ¿no? Y así estaba, ¿no? Internamente también, ¿ya? Entonces, poco a poco, estos flats hoy en día quedaron obsoletos, estos buses en flat. Hoy en día trabajan, habrán visto en sus computadoras esto de aquí, estos cablecitos rojos o también cablecitos de color negro, ¿no? Que son los buses SATA, se denomina hoy en día, ¿ya? Entonces, a pesar que son más delgaditos, ¿no? Estos más anchos, son más veloces, ¿ya? Transmiten la información, se podría decir, de 1 a 100 veces más rápido que esto de aquí, ¿ya? Esos son los flats. Claro, en las laptops son más delgaditas, ¿no? Más pequeñas, ¿ya? Me va a ayudar Galvez Flores. Ya, fuente eléctrica o fuente de poder. Este complemento es el que se encarga de proveer energía a todos los dispositivos conectados a la placa madre de la computadora. Gracias. Entonces, también viene a ser, como dice, la fuente eléctrica o fuente de poder, es el que se encarga de proveer la energía a todos los dispositivos conectados a la placa madre, ¿no? Como vemos, esta es una fuente, ¿ya? Acá la imagen. Como dice, la energía que normalmente nos dan a casa es una energía así, ¿no? Se podría decir inestable o alterna, ¿no? Tiene sus subidas, sus bajadas. Es por eso que aparte tenemos nuestro estabilizador, ¿no? Entonces, una vez que entra esta energía a ver, voy a dibujar, dice, acá. Más o menos está este dibujito. Ya. A la fuente de poder, FP le voy a poner, no son fotogramas por segundo, ¿ya? FP, una vez que ingresa, sale energía, se le puede llamar alterna, continua. Ajá. De alterna pasa a continua, ¿ya? Entonces, la energía continua, que esto trabaja entre 12 a 3 voltios dentro de la computadora, mantiene, como dice, estable, ¿no? Continua. Entonces, de esa manera protegemos al equipo y no se quema, ¿no? Ahora sí, me va a ayudar Fernández Chalco. Ya, profesor, disco duro. Son dispositivos típicos usados para almacenar información en una computadora. Existen de dos tipos, SATA e IT. Aunque en la actualidad esa modalidad se ha vuelto muy popular con los tan famosos discos duros portátiles. Ya, gracias. Entonces, dentro de nuestra PC tenemos al disco duro, el cual nos permite, ¿no?, guardar toda la información y también instalar el sistema operativo. Antes existía el AD, hoy en día trabajamos SATA. Y todavía, antes del SATA había ¿cómo se llama? Otro disco duro, no me acuerdo ahorita la denominación, pero trabajamos con estos dos hoy en día, ¿ya? Mayormente, esto de acá es el disco duro que conocemos, ¿no? Este es un disco, a ver, voy a escribir acá con la plumita, ¿ya? Este es un disco mecánico. Y este de acá arriba, ustedes ya conocen hoy en día, ¿no? Han escuchado bastante hablar
de los discos sólidos, ¿no? Como ven, SATA, ¿no? Y este puerto de aquí es el IDE, ¿ya? Este aquí. Entonces, este disco mecánico, dentro de ello, tiene, bueno, platos electromagnéticos que giran a gran velocidad, ¿ya? En cambio, estos discos sólidos ya no tienen platos, ¿no? Tienen chips integrados, como fuesen, son similar a una memoria USB, ¿no? Porque tienen chips o integrados dentro de ellos. Este es un disco sólido con puerto SATA, este es un disco sólido con puerto IDE, ¿ve? Los dos son discos sólidos. Ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Las PCs dicen con disco sólido, ¿no? SD, si no me equivoco, o SDD, algo por ahí, disco sólido, ¿ya? El otro dice HD, en cambio, este disco mecánico. Entonces, lo recomendable es disco sólido. ¿Por qué? El disco sólido, si se cae, ¿no? De repente se nos cae, no se daña. En cambio, esto si se cae, se daña. Otro, la velocidad es de 1 a 100, ¿no? Por ejemplo, esto trabaja a una velocidad de 1 y esto trabaja a una velocidad de 100. Entonces, la tendencia es que las máquinas sean más veloces siempre, ¿ya? Y también, como dicen, nueva tecnología tiene un poquito más de costo, ¿ya? Los que, por ejemplo, han adquirido una última PC, una última laptop, ¿no? Especialmente los que son los que utilizan para juegos o arquitectura, ellos justo en sus características buscan que tengan disco sólido, ¿no? Porque cuando prenden su máquina, ¿no? Desde que prendan su máquina cuenten, ¿no? ¿Cuántos segundos, o con su cronómetro, cuántos segundos se demora hasta prender toda tu PC, ¿no? Hasta que el escritorio aparezca ahí, ¿no? Los que tienen disco mecánico, ¿ya? Tienen a ver, van a disculpar un ratito, ¿ya? Listo, van a disculpar, ¿ya? Entonces, vamos a retomar esta partecita. Entonces, recordar la velocidad de esto, ¿no? Del disco mecánico es más lento que un disco sólido, ¿no? Luego, cuando tienen su disco sólido, las PCs demoran de 1 minuto a 2 minutos, creo, encenderse. En cambio, con el disco sólido, no pasa de los 10 segundos, ¿ya? Ok, no sé si hubiese hasta esta parte alguna duda, consultas, niñas. No, profesor. Todo claro, cansados. Sí, profesor. ¿Están cansadas? ¿Con hambre? Listo. A ver, son 12:50. Nosotros tenemos hasta 1:10, ¿no? Entonces, en estos momentos, ya que todas han estado atentas, han leído, han intervenido,
vamos a activar el ejercicio correspondiente para esta sesión, ¿ya? Como pueden ver, está con fecha el ejercicio. Voy a mostrarles. ¿Ya? Creo que la mayoría ya hemos trabajado, ¿no? Con estos tipos de ejercicios. Listo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que completar, ¿no? Completamos el texto adecuado y damos guardar y continuar. En esta parte, lo único que tienen que hacer es marcar, guardar y continuar. Acá también, aquí también recuerden, ¿no? Que tienen que colocar este enunciado. Dice, haz clic sobre tal enunciado, ya, aquí. Entonces yo le daré clic, ¿no? Aquí, clic ahí, clic ahí, clic ahí. Si me he equivocado desde una PC, puedo cambiar. En cambio, en un celular sí creo que es un poquito más complicado de cambiar. Entonces, leer bien el enunciado y poner el nombre correspondiente, ¿ya? Y también tienen que escribir, ¿no? Su apreciación, ustedes tienen que escribir y guardar. Aquí lo único que tienen que hacer es arrastrar, pues, ¿no? A cuál corresponde, ¿no? Cada enunciado de aquí, a qué generación, ¿ya? Aquí sí, ¿no? Con la herramienta acá, con la A del texto, dan un clic y digitan, pues, ¿no? ¿Qué nombre tiene cada componente? Digitan un clic, otro componente, no importa, aunque lo pongan encima del componente, ¿ya? Dan clic y guardar. ¿Alguna duda o consulta, niñas? Ninguna, profesor. Ya. Entonces, voy a cambiar a vista docente. El ejercicio, como han visto, tiene una duración de 20, no me he fijado bien, tenía 20 o 30 minutos. 30. ¿Ya? Entonces tiene 30 minutos para desarrollarlo. Pero ¿cuántas veces le he puesto para que desarrolle? Ya, el ejercicio entonces, ustedes tienen tiempo todo el día, ¿ya? No se preocupen, tienen todo el día para desarrollarlo. Yo sé que la conectividad a este rato de las 12 hasta la 1 se vuelve lento, ¿ya? Se vuelve lento el internet, es por eso que no les pido que desarrollen en este momento. Algunas sí ya están desarrollando, ¿ve? Tenéis, no tienen buena conectividad, pero si mi conectividad de internet es un poco lento, lo pueden desarrollar en la tarde, ¿ya, niñas? Listo. Eso sería todo por esta semana, niñas. Entonces, los que tienen buena conectividad pueden estar desarrollando el ejercicio. O si no, en el transcurso del día. Esto sería todo por esta sesión, niñas. ¿Dudas, consultas? Ninguna, profesor. Entonces, ya nos falta 20 minutos, ya no les quiero cansar, como dice, estar frente a la computadora nos carga, ¿no? de energía estática, y esa electricidad que ingresa a nuestro cuerpo hace que nos sientamos un poco cansados, ¿ya? Entonces, daríamos por terminado la sesión de esta semana. Nos vemos, niñas, hasta la próxima semana, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí, Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, niña. Sí, acá.